Creo que no había compartido esta historia antes, pero no he estado en /X/ en más de 2 años, así que no lo recuerdo bien. Ser 2002. En un viaje con amigos de la preparatoria a acampar un viernes en la nada absoluta de Ohio. Recién me había cambiado a esa escuela a principios de año, así que todavía no estoy súper cercano con nadie, pero me llevo bien con todos. Somos 8, 2 chicas y 6 chicos, una de las chicas y uno de los chicos han estado saliendo desde que tenían como 5 años, la otra chica solo está ahí para cuidar a su amiga por petición de la mamá de esta, que es súper protectora / preocupada por el tema del sexo. Armamos las tiendas, cocinamos con fogata, cenamos y después empezamos con los malvaviscos. Se pone un poco incómodo cuando el segundo chico más socialmente torpe que he conocido intenta coquetear con la otra chica, y ella intenta no rechazarlo demasiado bruscamente, pero él no capta la indirecta de que ella no está interesada en él. No pasa nada demasiado emocionante y nos vamos a dormir alrededor de la medianoche, 3 chicos por tienda y las chicas tienen la suya propia. Despierto como a las 3 de la mañana con unas ganas enormes de orinar. Noto que uno de los otros chicos no está. Me levanto, orino cerca de los árboles. Miro alrededor, no veo al otro chico, supongo que fue a hacer del baño, aunque estoy bastante seguro de que se nos olvidó traer papel higiénico. Regreso a la tienda, no logro volver a dormirme porque me pregunto dónde estará el otro chico. Reviso mi reloj, ya han pasado casi 30 minutos desde que desperté. En este punto ya estoy genuinamente preocupado. Despierto al tercer chico de nuestra tienda, le cuesta un rato despertarse pero acepta ayudarme a buscarlo. Revisamos la tienda de los otros chicos pero él no está ahí, los 3, incluyendo al socialmente torpe, siguen dormidos. Estamos completamente vestidos, tenemos 2 linternas, y vamos de vuelta a los autos, revisamos los baños del campamento, no se ve por ningún lado. Finalmente decidimos que mejor revisamos la tienda de las chicas. La abrimos rápidamente, solo están las chicas ahí, la cerramos. Vamos a despertar a los demás chicos porque ya ha pasado casi 1 hora y él sigue sin volver. Para las 4:30, todos están despiertos porque uno de los otros chicos decidió que las chicas también debían estar despiertas. Nos dividimos en 2 grupos, la pareja más la otra chica y otro chico, el chico socialmente torpe y otro chico, se vienen con nosotros 2 que ya habíamos estado buscando. Buscamos al chico desaparecido hasta las 5:30. Empezamos a preocuparnos de verdad y consideramos llamar por ayuda. Regresamos a las tiendas, la chica que no está saliendo con el chico necesita ir al baño, resulta que las chicas sí trajeron papel higiénico. La acompaño hasta ahí con otro chico. Está en el baño menos de 5 segundos antes de salir corriendo. Al diablo con esto, nos vamos de aquí ahora mismo. Nos sorprende escucharla maldecir, normalmente no lo hace. Los 3 corremos de vuelta al campamento, ella todavía no explica qué la asustó tanto. Empacamos a pesar de que uno de los chicos está preocupado porque deberíamos quedarnos por si el chico desaparecido regresa. Llegamos a los autos y manejamos de salida, uno de los que tiene teléfono celular finalmente consigue señal cuando ya estamos en la carretera y le llama al parque, no obtiene respuesta, entonces llama a la policía. Para este punto ya está empezando a amanecer, todos estamos cansados y agotados, y la policía quiere que regresemos a visitar la estación, no es la dirección hacia donde vamos todos de camino a casa. Vamos a la estación de policía. Nos muestran una foto del chico desaparecido, y preguntan si lo conocemos. Resulta que apareció en una gasolinera como a las 5, sangrando y extremadamente deshidratado. Está en un hospital y no traía identificación, así que nadie sabía quién era. Le damos a la policía la información de contacto de sus padres, y ellos toman nuestros nombres por si necesitan contactarnos en el futuro. Volvemos a la carretera, llego a casa más tarde que la mayoría porque soy el último al que dejan. Les cuento a mis papás lo que pasó, cómo, y me voy a dormir. No escucho nada más al respecto el resto del fin de semana. Nunca había estado tan listo para ir a la escuela como ese lunes. Hablo con otras personas del viaje durante la mañana, nadie sabe nada, el chico desaparecido está ausente. Hablo con la chica que entró al baño durante el almuerzo.
Me cuenta que cuando entró, vio una mochila alta, de esas que te llegan por encima de la cabeza, un cuchillo ensangrentado en el lavabo, y podía escuchar a alguien defecando, que sonaba como un hombre. También había algo de sangre o tierra en el piso, y la piel de algo como una ardilla cerca del bote de basura. No se lo dijo a la policía y no se lo ha contado a nadie más. Le digo que debería decírselo a la policía, pero no quiere hablar con nadie al respecto, ni siquiera se lo ha contado a sus papás. El chico desaparecido regresa a la escuela el viernes, todos por supuesto le preguntamos qué pasó. Dice que un hombre lo persiguió por el bosque después de que se levantó a orinar, y que lo apuñalaron. Nos muestra las puntadas. Afirma que le dio un puñetazo al tipo en la cara y logró quitárselo de encima. Mi cara al darme cuenta de que pude haber sido yo el que terminara siendo perseguido por el bosque en medio de la noche por un tipo loco, si hubiera sido yo el primero en tener que orinar. Nunca más volví a ir a acampar. Esto no es una creepypasta sino una experiencia real que viví, pero no encuentro un hilo de Gretext ahora mismo así que la voy a compartir aquí, espero no les moleste. Hola /X/. Trabajé como operadora de emergencias durante unos 4 años. Siempre quise hacer algo relacionado con servicios de emergencia o rescate, y como mi mamá había sido operadora años antes de que yo naciera, ella me convenció de solicitar el puesto. Hay que pasar muchas pruebas para asegurarse de que puedes manejar mentalmente ese tipo de llamadas. Definitivamente sentía que era capaz de hacerlo, y el hecho de que mi mamá también me animara me dio la confianza para seguir adelante. Definitivamente no es para todos, y al final terminé dejándolo, ya que me fue desgastando con algunas de las llamadas que recibía. No fue solo la acumulación de llamadas, sin embargo. Tuve una increíblemente extraña que me llevó al límite. Fue confusa y aterradora, y la forma en que la manejaron y la hicieron a un lado hizo que nunca quisiera volver. Voy a compartir con ustedes un par de mis peores llamadas, pero tengo que empezar con la que me hizo renunciar. Ser yo, alrededor de la 1 de la mañana, trabajando un turno largo nocturno. No estaba programada para terminar hasta como las 8 de la mañana. Recibo una llamada como de costumbre y contesto. Empiezo la llamada como normalmente lo haría, intentando recopilar toda la información posible de la persona que llama para asegurarnos de poder hacer todo lo necesario para ayudar. No obtengo ninguna respuesta en absoluto. Escucho algo que suena como respiración pesada, muy agitada, como si alguien estuviera corriendo un sprint de 100 metros mientras habla por teléfono. Intento hacer mi mejor esfuerzo por seguir hablando, pensando que tal vez la recepción esté mala y la persona no logre comunicarse conmigo, pero no funciona. Junto con la respiración, escucho pasos corriendo sobre lo que suena como algún tipo de superficie de grava, y están corriendo a toda velocidad. Suenan como si estuvieran corriendo con todas sus fuerzas, y combinado con la respiración agitada me tiene increíblemente preocupado. Solo intento hacer todo lo posible para que me escuchen, para que sepan que estoy aquí por si de alguna manera logran oírme, así no cuelgan y podemos rastrear la ubicación por el GPS del teléfono y enviar ayuda de inmediato. Sin embargo, la llamada termina abruptamente y eso es todo. Pasan como 5 minutos en total antes de que recibamos otra llamada y contesto de inmediato. Ahora, entre las respiraciones agitadas, puedo escuchar sollozos profundos y pesados. Como cuando un niño está inconsolable después de que lo han disciplinado. Podía escuchar su labio temblando y físicamente no podía dejar de sollozar. Los sonidos de correr sobre grava ya no estaban ahí, y empiezo la llamada de nuevo como de costumbre, tratando de averiguar lo que pueda. Logro decir tal vez 3 palabras en total antes de que la mujer empiece a hablar a la velocidad de la luz, murmurando cualquier palabra que puede sacar de su boca lo más rápido posible, deteniéndose solo por 1 o 2 segundos a la vez, para soltar una respiración grande y dejar salir un ligero sollozo. Hago mi mejor esfuerzo para calmarla, para asegurarle que la ayuda estará en camino lo más rápido posible, pero que necesito tomar información de ella y que necesita ayudarme a ayudarla. Sigue siendo en gran parte incoherente, pero logro distinguir más palabras la segunda vez. Algo sobre subterráneo y retenida cautiva y más gente sigue ahí, pero eso fue todo lo que logré captar. Intenté preguntarle su nombre, dónde estaba, cualquier cosa así, pero seguía cerrándose.
Me dijo que no podía decirme su nombre. Me dijo que la estaban persiguiendo y que si te digo mi nombre, mi familia está muerta, lo van a saber. Estoy tratando de no entrar en pánico yo mismo en este punto, y le estoy rogando al despacho que llegue lo más rápido posible. Me dijeron que estaban teniendo serios problemas para ubicar su localización exacta, diciendo que tenía algo que ver con el servicio y las torres de celular cerca de donde estaba, pero que estaban trabajando en ello, y que solo necesitaba mantenerla hablando mientras lo resolvían. Logro que respire profundo, lo cual a su vez me da a mí la oportunidad de calmarme. Me dice que la están siguiendo y que no sabe a dónde ir. Me dice que si la encuentran y la regresan ahí, entonces está muerta. Solo como referencia, esta llamada ocurrió en el estado de Nueva York, pero no voy a dar más detalles por si acaso. Le pregunto por cualquier detalle que pueda darme, que empiece desde el principio. Me habían entrenado para mantenerla hablando y averiguar lo que pudiera mientras la ayuda estaba en camino. Me dijeron que habían rastreado su ubicación aproximada y habían enviado una patrulla de inmediato y tratarían de rastrearla desde ahí. Me dijo algo que apenas podía creer, pero la animé a seguir hablando pasara lo que pasara. Finalmente se calmó lo suficiente como para que pudiera entenderla, y la convencí de que finalmente me dijera su nombre, el cual no voy a repetir aquí. Lo único que voy a decir es que cuando revisé después de todo esto, su familia la había reportado como desaparecida casi un año antes de esta llamada, pero el caso se había cerrado porque no se pudo vincular ninguna pista ni evidencia adicional al caso. Empezó contándome que la habían mantenido cautiva bajo tierra durante la mayor parte del año. Me contó todo tipo de cosas horribles. Me dijo que eran gente rica y poderosa, que podía hacer lo que quisiera y salirse con la suya. Le pregunté si estaba a salvo, y me dijo que se estaba escondiendo en algún tipo de callejón, y que todavía nadie la había alcanzado. Le pregunté por qué la habían mantenido bajo tierra, y me dijo que no era la única persona que tenían ahí abajo. Me dijo que debajo de Nueva York, esta gente rica y poderosa tenía una especie de granja humana a la que simplemente le seguían agregando gente de vez en cuando solo para divertirse. Empezó bastante pequeño, y ella fue una de las primeras contra quienes actuaron. Amenazaron a su familia y le dijeron que cosas horribles les pasarían a ellos si ella y los demás no cooperaban. Me dijo que al principio los ataban y los torturaban hasta que sus cuerdas vocales quedaban tan fritas y desgastadas que ya ni siquiera podían rogar que se detuvieran. Me dijo que amputaban extremidades hasta que algunas personas no eran más que un torso y una cabeza y ya ni siquiera podían funcionar apropiadamente. Básicamente los estaban usando como ratas de laboratorio para cualquier experimento enfermo y retorcido que se les ocurriera, y los usaban solo por diversión. Yo solo seguía diciendo sí para que supiera que seguía prestando atención y que la estaba tomando 100% en serio. Volteé a ver a mi supervisor varias veces durante la llamada dándole una mirada como de ¿estás escuchando esta mierda? Pero ni siquiera se veía sorprendido. Se veía nervioso, casi entrando en pánico. Normalmente tenemos 2 supervisores en turno, pero no pasó mucho tiempo antes de que la mayoría de los altos mandos del departamento fueran llamados y se quedaran colgados de cada palabra que decía esta mujer por teléfono. Dijo que empezó siendo poco, pero que cada vez metían a más y más gente hasta que el lugar estaba abarrotado. Se puso tan abarrotado que ni siquiera podías moverte, que todo lo que podías hacer era quedarte de pie, apretujado contra los cuerpos de gente, retorciéndose de tormento y gimiendo de dolor. Al principio era gente que nadie notaría. Indigentes, adictos que ya lo habían perdido todo, jugadores compulsivos crónicos de quienes la gente esperaría que desaparecieran por sus deudas, ese tipo de cosas. Después de un tiempo dejaron de importarles y simplemente tomaban a quien se les antojara. Era Nueva York, cualquier cosa podía pasar y no se vería sospechoso. Se puso tan mal que se volvió difícil para las élites realizar sus experimentos a fondo. Tenían que aventar pedazos de pan y otros trozos de comida dentro de la masa gigante de gente y después los observaban pelear. La gente mordía, desgarraba y arañaba a los demás por pequeños pedazos de comida, y llegó al punto en que la gente se mataba entre sí por esos pedazos de comida. Después la comida se hizo más escasa, y la cantidad de gente seguía creciendo. Fue entonces cuando empezaron a comerse entre ellos.
peleaban por la comida y después se comían al perdedor. Si alguien se volvía demasiado débil y colapsaba o moría, se convertía en más comida para la matanza. Me dijo que al principio pensó que era para probar experimentos, algún tipo de virus, pero que después de eso se convirtió en entretenimiento antes de que simplemente lo abandonaran por completo. Siguió y siguió, contándome cómo, cuando era solo una pequeña cantidad de gente, las élites entraban e inyectaban a la gente con extraños brebajes a cambio de comida y otras cosas. Mencionó como una vez un hombre entró ofreciendo una comida grande y lujosa y chocolate para quien estuviera dispuesto a ser el próximo sujeto de prueba. Había un joven asiático con un acento muy marcado, que ella pensaba que tal vez era de la India. Aparentemente aprovechó la oportunidad de inmediato y gritó por encima de los demás y los empujó a un lado para ser él quien fuera examinado. Les rogó que lo dejaran comer solo un poco primero, diciéndoles que se iba a morir, pero le prometieron que en cuanto terminara la prueba podría comer lo que quisiera. Rodaron adentro algún tipo de camilla y lo ataron, y prepararon algo que estaba en un frasco. Lo hicieron justo frente a todos y no les importó. El frasco tenía algún tipo de líquido, aunque era demasiado espeso para ser un líquido y tenía un tinte de color púrpura café, pero era difícil distinguirlo bien con la poca luz. No se lo inyectaron en ningún lugar de los brazos, sino que se lo inyectaron en las venas del cuello. Instantáneamente podías ver el dolor en sus ojos cuando le hizo efecto, y empezó a gritar tan fuerte que resonó por todo el túnel. Empezó a forcejear y a tratar de liberarse, pero no lograba quitarse ninguna de las correas. Todo lo que podía hacer era retorcerse y gritar, mientras la piel alrededor de su cuello empezaba a burbujear y derretirse hasta que casi toda su cara se le empezó a despegar. Uno de los hombres le desató las manos y los brazos, y el joven asiático de inmediato empezó a arañarse la propia cara. Todo lo que esto logró fue que se le despegara más piel y más cara. No tardó mucho en morir. Físicamente no podía dejar de arañar y despegarse cada vez más piel de la cara. Anunciaron que había sido un fracaso y le aventaron la comida a todos los demás. Estaba a punto de contarme más, pero de repente se quedó muy callada y ya no respondía nada de lo que le decía. Empezó a susurrar por el teléfono, muy despacio. Me dijo que podía escuchar pasos y me preguntó si era la policía. Miré hacia mi supervisor, y él asintió, y le dije que la ayuda finalmente había llegado. Le dije que iba a colgar la llamada en cuanto confirmara que estaba con uno de nuestros oficiales, pero me rogó que me quedara en la línea pasara lo que pasara. Me dijo que había otro chico más, y que él era la razón por la que ella había logrado salir, pero que no sabía qué le había pasado a él. Después de unos 30 segundos más, escuché gritos viniendo de la mujer al teléfono. Todo lo que podía escuchar era algo amortiguado saliendo de la bocina del teléfono, y sonaba como si estuviera rota de alguna manera. Como un minuto después de eso, alguien colgó la llamada. Intenté llamarla de nuevo una y otra vez, pero no me escuchaba ni respondía después del grito. Seguí con mi trabajo como de costumbre el resto de la noche. Pregunté qué había pasado después de que terminó mi turno, y la historia que me contaron me pareció sospechosa de una manera que normalmente no cuestionaría. Me dijeron que un oficial la encontró en un callejón tal como ella había dicho que estaba, pero que estaba claramente drogada con algo, y gritó cuando vio a un oficial. Aparentemente empezó a forcejear y a gritarles que eran malvados y que no quería regresar, y claramente era una drogadicta o una psicópata. Mi supervisor me dijo que los oficiales la llevaron al hospital para que la limpiaran y que falleció en el hospital por una sobredosis de metanfetamina no mucho después de que la dejaran ahí. Seguí intentando presionar para conseguir más detalles de distintas personas, pero mi supervisor me llevó aparte y básicamente me dijo que lo dejara pasar. Me dijo que entendía que el caso era horrible y emocionalmente traumático, pero que estaba actuando de forma poco profesional y que necesitaba poder seguir adelante y dejarlo a un lado para poder hacer mi trabajo correctamente, o que de lo contrario me obligarían a tomar una licencia para buscar terapia por el estrés de mi trabajo. Lo dejé pasar, pero renuncié unas semanas después. Algo en todo eso simplemente no se sentía bien ni cuadraba.
Tengo una que en realidad no me gusta contar, porque todos esperan pruebas como si eso fuera algo que uno considera en el momento. También pasa en una ciudad, específicamente Newark, Nueva Jersey, y creo que la gente piensa que este tipo de cosas solo pasan en zonas rurales porque se sienten seguros, pensando que hay policías y otra gente cerca. La verdad es que a los policías no les importa. A la gente no le importa. O si no, lo descartan como falso, y estoy seguro de que, con los hilos de la tierra plana que hay aquí, pueden entender qué tan lejos puede llegar la negación de la gente. Pero esto es un hilo de Green Text, así que no me preocupa demasiado si me creen o no. Hace 2 años. Vivo en un departamento de mala muerte en una parte fea de Newark. Sé que eso no aclara mucho, dado que es Newark, pero siempre había policías apostados afuera y no era raro que hubiera tiroteos y cuerpos muertos en la calle de abajo. Vivo ahí con mi hermana y su novia, a quienes llamaremos E.I.T. Te vendía marihuana, estaba constantemente drogada, y no tenía ningún problema en caminar sin camisa por la casa. Tenía déficit de atención, y no era la persona más lista, se creía tonterías sobre los Illuminati. Aún así era muy cariñosa y en realidad bastante lista para los negocios. Ser una fumadora negra con rastas de una familia pobre probablemente no le ayudó mucho a subir en la escalera empresarial. Que es una cantante y pintora increíble, cree en todas esas tonterías de cristales de energía y cartas del tarot, junto con brujería. La quiero mucho, pero la verdad es una especie de psicópata, mayormente amable y despreocupada con los demás, hasta que ya no tiene uso para ellos, entonces los desecha brutalmente si se le atraviesan en el camino. Me habían dado de baja médica del ejército recientemente en ese momento por problemas de espalda y estrés postraumático. No se preocupen, esta no es una de esas historias de "y entonces saqué mi katana", solo estoy estableciendo el contexto, y probablemente explica por qué nos tardamos tanto en darnos cuenta de lo que estaba pasando. Todos éramos, hasta cierto punto, gente para la que la vida ya era bastante difícil. De todos modos, el edificio de departamentos era esta cosa vieja y horrible, color bronceado por fuera y tenía 9 pisos. El interior era de ese feo tono amarillo verdoso con madera pintada encima en el café más horrible posible. El elevador era de esos con puertas de reja antigua que había que azotar para abrir, aunque tampoco era un problema tan grande porque casi nunca funcionaba de todos modos. Vivíamos en el 7º piso. Ya se imaginarán qué tan divertido era eso en los días de verano. El casero era algún tipo de hispano, también era dueño de la tienda de la esquina al otro lado de la calle. En ese momento T estaba obsesionada con Broad City y la transmitía en Hulu a todo volumen para ahogar el ruido de nuestros vecinos drogadictos y gente del barrio sin ningún concepto de guardar silencio. T solía salir a la escalera de incendios a fumar un cigarro de marihuana, y lo primero raro que pasó fue que quedó encerrada afuera durante unas 3 horas. La ventana pesaba muchísimo y era difícil de bajar y asegurar, así que era bastante imposible que pasara por accidente. Solo yo estaba ahí y estaba encerrado en mi cuarto leyendo, así que no la escuché gritar, y vaya que se enojó al pensar que había sido yo haciéndole una broma. Se salió un poco de tema, pero cuando por fin logró volver a entrar y notó que su laptop, con la que estaba transmitiendo, tenía prácticamente todos sus archivos de imagen abiertos. Soy neurótico de remate y no toco las cosas de otras personas por si acaso algo desaparece, pero mientras ella iba cerrando las imágenes vio que la cámara de su laptop había estado tomando fotos. Nada demasiado misterioso, solo el librero al que apuntaba. Su reacción fue más o menos wow, espeluznante, pero sin preocuparse demasiado. Más tarde ese día, se vuelve del trabajo, escucha nuestra historia y nos comparte una de las suyas del pasillo. Este fue uno de esos días en que el elevador sí funcionaba, aunque muy mal, se quedó atorado a mitad de camino en el 4º piso. Ella presiona el botón de emergencia y ve un par de piernas pasando por ahí, así que llama para presionar el botón del elevador y ver si subía. De todos modos, los zapatos rojos no responden, y cuando intenta acercarse para ver quién era, instintivamente se alejan. Como sea, pensó, drogadictos. No estuvo ahí mucho tiempo antes de que alguien presionara el botón de nuevo, pero como 3 días después nos enteramos de que no fue un incidente aislado. Alguien nuevo se estaba mudando al piso de arriba, y aparentemente quedó encerrado en su propio departamento cuando trató de bajar por más cajas. La puerta no tenía seguro, y la perilla giraba, pero se negaba a ceder. Nos enteramos de esto después de que se quejó de la reacción del casero, que fue básicamente sonreír nerviosamente y asentir como si no entendiera. Esos eran los días tranquilos.
Tenía esta regla de no responder a los toquidos en la puerta a menos que esperara a alguien, creyendo que era o alguien pidiendo dinero, tratando de llevarnos a su iglesia, o tratando de robarnos. Esto era razonable ya que las primeras dos eran cosas que pasaban durante el día. Debería mencionar en este punto que había decidido dormir en el sillón de la sala. Había estado durmiendo solo en un colchón en un momento, pero después de despertar con una rata saliendo arrastrándose del calefactor justo junto a mi almohada, me largué de ahí a la maldita rapidez. Eran como las 3 de la mañana cuando desperté por unos toquidos a un ritmo raro. Pensé que era algún drogadicto y lo ignoré. Siguió y siguió. En ese punto me enojé, agarré un cuchillo de la cocina y miré por la mirilla, no había nadie ahí. Abrí la puerta de todos modos, solo para encontrar a otros dos vecinos asomándose por sus propios departamentos, ambos asegurando que habían tocado a su puerta. Al día siguiente, uno de los vecinos, este tipo caribeño que estoy bastante seguro que era abogado por cómo se vestía, nos pidió a mí y al otro vecino que lo respaldáramos hablando con el casero, para ver si podíamos averiguar quién había sido, viendo las cámaras y las escaleras. El casero admite que las cámaras en realidad no funcionaban, y B no lo estaba tolerando. Puso una denuncia policial y amenazó con demandar si no reemplazaban las cámaras, y estuvo molestando al casero durante varios días. Después, de repente, se detuvo. Nos dio curiosidad cuando vimos a la policía y una ambulancia saliendo de nuestro piso, y T, siendo nuestra vocera, fue quien le preguntó a la novia de B. Aparentemente desde esa noche él no había estado durmiendo mucho, y aunque pensábamos que solo estaba molesto por lo de las cámaras, ella dijo que había estado poniéndose cada vez más enojado y errático con el tiempo. Esto llevó a que ella lo encontrara en la puerta solo en calzoncillos, habiéndose orinado encima y completamente sin respuesta. Se lo llevaron al hospital, pero no antes de que ella tuviera que arrastrar su cuerpo fuera de la puerta. Esto no era inusual, por cierto, con drogadictos y esas cosas, así que la gente asumió que se había sobredosis, pero se veía bastante lúcido y bien. Admito que probablemente deberíamos haberle dado seguimiento, pero no lo hicimos. Así que fue quien mencionó lo siguiente. La novia de B había empezado a actuar demasiado feliz. La gente empezó a reaccionar raro a las pláticas de E, con una sonrisa que no se quitaba y respuestas vagas. Fue un poco después cuando la gente empezó a sugerir que tal vez ella había envenenado a B, aunque no hubo demasiada investigación al respecto. Unos días después, el otro vecino que había abierto la puerta conmigo le llamó a la policía por ella. Aparentemente había estado tocando su puerta a las 3 de la mañana, sin nada más que una camisa y ropa interior, sin dejar de sonreír. Este vecino tenía familia, así que una visita nocturna cariñosa era poco probable. Sin embargo, mencionó que sí intentó abrir la puerta en algún momento, pero no cedía, y la policía tuvo que subir por las escaleras porque el elevador no funcionaba. Así que ella literalmente se quedó ahí parada sonriendo hasta que llegaron, y se volvió loca pateando y gritando cuando se la llevaron. La verdad me sorprendió más que no le hubieran disparado. De todos modos, ese vecino empezó a prepararse para mudarse poco después también, pero aparentemente la señora loca no había sido la gota que derramó el vaso. Poco después, la hija del vecino, que tenía como 12 años, empezó a comportarse rara ella también. Se había estado arrastrando contra la pared y el piso, algo así como un gato con una comezón muy fuerte, su descripción, y cuando le preguntaron por qué, solo respondía negándolo, a pesar de que seguía haciéndolo mientras hablaba, para gran frustración de ellos. Eventualmente la encontraron presionando sus partes contra la esquina de una pared sin nada de pantalones puestos, y poco después de darle una buena regañada, decidieron que era este lugar lo que la estaba volviendo loca. Ay, vaya, ahora nos toca a nosotros. Ese fue el chiste de T, al haber notado el patrón. Éramos los que quedábamos que habíamos abierto la puerta esa noche, y yo no podía decir mucho, siendo el que abrió la puerta. Por supuesto, respondió intentando hacer hechizos de limpieza y todo tipo de tonterías mágicas de la nueva era para intentar ahuyentarlo, pero, como es de esperarse, no funcionó muy bien para nosotros. T, siendo el cachorro hiperenergético que es, había estado fumando tarde un cigarro en la escalera de incendios. Ahora se sienta directamente en el borde de la ventana para evitar quedarse encerrada de nuevo. Se asustó, sin embargo, después de verla parada afuera en medio de la calle. Naturalmente entró en pánico, pensando que estaba en la cama dormida, y gritó su nombre tratando de llamar su atención. Desperté con ella entrando corriendo al cuarto para ponerse una camisa, lista para correr escaleras abajo tras ella, solo para encontrarse con una molesta, ahora sentada despierta en la cama.
Se quejó de que T estaba drogada, pero los tres sabíamos muy bien que así no funciona la marihuana. La siguiente noche, desperté con T sacudiéndome, entrando en pánico. Aseguraba que se había ido, lo cual no tenía sentido, ya que habría tenido que pasar junto a mí para salir del departamento. Ambas miramos simultáneamente por la ventana de la escalera de incendios, pero por suerte no vimos a ninguna aplastada calle abajo. T decide que va a bajar de todos modos, pero cuando intenta abrir la puerta principal, no cede. Ella me hace intentarlo, pero yo tampoco puedo abrirla. Miro por la mirilla para ver si algo estaba bloqueando, pero solo se veía negro, como si algo estuviera tapándola. Fue entonces cuando noté que afuera, en el pasillo, hay un montón de gente corriendo. Como cientos de pasos, nivel estampida, y empezamos a entrar en pánico. T está empezando a llorar cuando de repente escuchamos gritos viniendo de mi cuarto. Ahora bien, mi cuarto no es grande, básicamente es un cuadrado con un closet sorprendentemente profundo donde guardaba sus cosas. Aparentemente sí tenía buena acústica, sin embargo, porque el grito era fuerte, dolorosamente fuerte. Entramos de golpe y vemos la puerta del closet intentando sacudirse para abrirse, y T la abre conmigo justo detrás. Lo raro es que el grito siguió subiendo de volumen hasta que la puerta del closet se abrió por completo, pero cuando la abrimos, ahí estaba E, con la sonrisa más amplia y espeluznante que jamás le había visto hacer. Como que se echó hacia atrás de golpe y se aferró a mí, porque cuando abrimos la puerta, ella estaba ahí, justo ahí, casi nariz con ella, sin inmutarse. Momentos después respondió como si acabara de despertar, confundida por completo de dónde estaba. T intentó volver a la cama con ella, pero seguía en pánico, y francamente asustada de ella, así que ella y yo simplemente nos quedamos despiertos el resto de la noche. Al día siguiente decidimos mudarnos, quedándonos con la tía de T por un tiempo, hasta que encontramos un lugar nuevo, e íbamos por nuestras cosas solo durante el día. Siendo la idiota que es, después le recomendó el edificio a una amiga, quien duró ahí como un mes antes de mudarse tras enfermarse gravemente, y nos contó sobre una pareja de vecinos que encontraron muertos en nuestro antiguo departamento. No estoy del todo seguro de si eso no era solo puro cuento chino. De todos modos, al diablo con ese lugar, y al diablo con Newark. No voy a mentir, ambos fuimos algo idiotas con E por un tiempo, evitando el contacto visual y estar a solas con ella, pero estábamos aterrorizados de verdad. Era literalmente solo que sonreía, pero la conocía desde hacía 22 años y nunca la había visto sonreír tan ampliamente. Era casi como si su boca se hubiera estirado. Ella fue quien sugirió después que tal vez era algo que merodeaba por el pasillo, lo cual explicaría por qué no podíamos llegar hasta ahí cada vez que pasaba algo, pero eso no explicaba que ella estuviera en la calle. La verdad no obtuvimos muchas respuestas, y tampoco nos esforzamos mucho en buscarlas. No hubo ningún efecto secundario una vez que nos fuimos de ahí, así que al menos ella está bien ahora. Así que, participé en el hilo de misiones y mi resultado fue que tenía que salir a la naturaleza y regresar con una historia criptozoológica. La cosa es que ya tengo una para compartir. Así que aquí está, después de esta publicación. Aunque no me crean, sinceramente espero que esta historia los entretenga, al menos. Episodio 1, El ruido. Todos estos incidentes ocurren en la misma zona general. El primer incidente que recuerdo con claridad pasó cuando yo tenía 4 o 5 años. Después de hablar con otras personas de la zona, me enteré de que los eventos que yo viví no fueron los únicos que han pasado en esa área, pero me estoy desviando. Se los contaré después de esta si hay suficiente interés. Era una noche de verano típica y me estaba preparando para ver Sneak. Mi papá estaba haciendo algún trabajo afuera y mi mamá estaba en la cocina limpiando después de la cena que acabábamos de terminar de comer cuando mi papá entró pálido como un fantasma. Mi mamá le preguntó qué pasaba y él respondió, escuché algo afuera. Tráeme mi arma. Mi mamá, por supuesto, obedeció. Con el arma bien sujeta, mi papá volvió a salir, y mi mamá, mi hermano y yo lo observamos desde la puerta. Entonces también lo escuchamos nosotros. Sonaba como una mujer gritando o algo así. Sé que muchos animales suenan así, pero he vivido en el campo toda mi vida y nunca antes había escuchado ese sonido. Lo más cercano que he visto son algunos videos de gatos grandes, pero eso plantea la pregunta de qué haría un gato grande en medio de Indiana.
Mi papá se detuvo un segundo cuando lo volvió a escuchar, pero no queriendo verse como un cobarde frente a su esposa e hijos, avanzó hacia la sección del campo junto a nuestra casa de donde parecía originarse el sonido, con la pistola lista. Ahora bien, es importante notar que cuando esto pasó no había ninguna casa en ese campo junto al nuestro, después se construyó una casa ahí, pero en ese momento era pura oscuridad rural. Mi papá desapareció en la penumbra hacia donde parecía venir el sonido, y durante unos segundos sin aliento no escuchamos nada. Entonces mi papá gritó, ¡ay diablos! Y escuchamos el sonido de disparos. En ese momento mi mamá empujó a mi hermano y a mí hacia adentro de la casa y cerró la puerta. Escuché a mi papá gritar, «¡Los niños están adentro!». El pánico en su voz era evidente. Una vez que mi mamá nos aseguró que estábamos a salvo, ambos volvieron a entrar, cerraron las persianas, aseguraron las puertas y se negaron a hablar del tema. Esa noche más tarde escuché a escondidas a mis papás a través del ducto de mi cuarto y escuché a mi papá decirle a mi mamá, no sé qué era eso, pero nunca más quiero volver a verlo. Si los niños preguntan, diles que solo era alguien jugándonos una broma. Nunca le pregunté a mi papá sobre esto, pero una vez que fui mayor sí le pregunté a mi mamá al respecto en un par de ocasiones. Él siempre se niega a hablar de eso. Después de esa noche, empezó a beber pesadamente, por suerte ya lo dejó. Episodio 2, la acumulación. Pasaron algunas cosas extrañas después de eso, aunque nada tan grave como ese ruido. Pero, en retrospectiva, todas parecían ir acumulándose hacia algún tipo de crescendo. Mi mamá entró a la cocina una noche y vio a una mujer india, con plumas, parada en la ventana de atrás, llorando. Estaba sola en la casa con nosotros en ese momento. Investigué un poco y aparentemente la tierra donde vivíamos había sido usada como zona de comercio de algún tipo antes de que llegaran los colonos. No sé nada más al respecto. Un invierno, mi mamá vio a alguien mirándola por la ventana del baño. Es importante notar que la ventana de nuestro baño estaba a como 3 metros del suelo. Ella hizo que mi papá fuera a revisar afuera. A pesar de la nevada intensa no había ninguna huella que se alejara ni que se acercara a la casa. Pero había un conjunto de huellas en círculo justo afuera de la ventana del baño, sin ninguna huella que llevara hacia ahí ni se alejara de ahí. Durante este tiempo, la bebida de mi papá fue aumentando exponencialmente. Esto parece ser algo común en aquellos que experimentaron cosas en ese bosque, ya que también le pasó al papá de un amigo. Les contaré esas historias después de compartir la mía si hay suficiente interés. Seguido escuchábamos heavy metal viniendo de dentro de las paredes. Esto pasó hasta que nos mudamos 15 años después. Nadie que viviera cerca de nosotros escuchaba heavy metal. Mi hermano, 2 años menor que yo, empezó a hablar de que veía a nuestro bisabuelo muerto en la casa todo el tiempo. Yo no le daba mucho crédito, dada su edad, excepto por el hecho de que aparentemente describió con detalle el traje en el que habían enterrado a nuestro bisabuelo. Él no había estado en el velorio ni en el funeral. La bebida de mi papá culminó en que él y mi mamá se divorciaran cuando yo tenía 10 u 11 años. Eso es lo último que van a escuchar sobre los problemas de mi familia, aunque sí siento que lo que he compartido es relevante para la historia. Mi papá era la persona más agradable del mundo antes de esa noche. No puedo evitar preguntarme qué fue lo que vio que lo llevó a ese punto. Episodio 3, el perro. Después del divorcio, mi mamá le compró un perro a mi hermano. Era el perro más dulce del mundo. Lo manteníamos encadenado afuera. De vez en cuando lograba soltarse, pero nunca se iba por más de 1 hora o 2. Un día se soltó y no regresó. Mi hermano, comprensiblemente, quedó destrozado. Mi mamá le prometió un perro nuevo si ese no regresaba en 1 semana. 1 semana después, exactamente ese día, nos enteramos de qué le había pasado al perro. Bueno, más o menos. Los gritos de mi hermano me despertaron esa mañana. Mi mamá y yo salimos a ver qué pasaba. Bueno, era bastante obvio que era lo que estaba mal. La piel de la parte superior de la cabeza del perro estaba tirada en nuestro porche trasero. Solo la piel, solo de la parte de arriba de su cabeza. Se veía como si alguien la hubiera arrancado a la fuerza, el corte no era nada limpio. Nunca encontramos el cuerpo. Enterramos la piel en el patio trasero. Episodio 4, la bestia.
Una vez que entré a la secundaria, hice un amigo en el grado arriba del mío. Vivía como a 800 metros por el camino, así que era bastante conveniente para mí. Una noche estaba en su casa y empezó a contarme historias que su hermano le había contado. Historias sobre una bestia con ojos rojos que vivía en el bosque y que te atraparía si no tenías cuidado. Me dijo que él mismo la había visto unas cuantas veces. Una vez observándolo desde arriba de un árbol de mora que crecía cruzando el camino desde su casa. Otra vez mientras caminaba de regreso desde la casa de otro amigo, a través de un campo de maíz. De nuevo en la casa de ese mismo amigo, en el techo de su garaje. La cuarta vez que la vio, dijo, estaba justo afuera de una puerta mosquitera en la casa de su abuelo. Dijo que estaba agachada en 4 patas, como algún tipo de animal. Las otras veces había estado demasiado lejos como para distinguir su forma. Aparentemente era humanoide, pero compuesta enteramente de oscuridad y sombra, excepto por sus ojos ardientes color rojo. Yo, por supuesto, no le creí. Pero aún así seguí mirando por encima del hombro todo el camino a casa. Cuando llegué a casa, me recibieron los sollozos de mi hermano. Le dije que se calmara y me contara qué había pasado. Me dijo que él y un amigo suyo venían caminando de vuelta desde la casa de otro amigo, que marqué en el mapa con una X. Cabe notar que esta es la misma casa donde mi amigo dijo haber visto a la bestia encima del garaje. Mi hermano dijo que habían tomado el sendero que cruzábamos por el bosque a diario en el camino de vuelta a casa, pero sonaba como si algo los estuviera siguiendo y manteniendo el paso. Se dio la vuelta y vio 2 ojos rojos brillantes muy cerca del suelo. Después se elevaron hasta una altura de más de 2,5 metros y empezaron a acercarse. Mi hermano corrió todo el camino a casa, presumiblemente siendo perseguido. Marqué el lugar donde supuestamente se lo encontró junto con la ruta que tomó de vuelta a casa. Cabe notar que corrió todo ese camino en la oscuridad. Mi propia experiencia con la bestia llegaría después. Episodio 5, el miedo. Después de escuchar sobre la experiencia de mi hermano, hice que mi amigo me contara todo lo que sabía sobre la cosa en el bosque. Me contó la historia de su papá, que también la había visto. Creo que eso volvió loco a su papá, y también creo que mi propio papá la vio, dados los paralelismos entre ambas historias. La única diferencia fue que mis papás se divorciaron y mi papá se mudó, mientras que a su papá terminó dispararle su mamá por el abuso que causó la bebida. Siendo joven, 15, 16, y sin miedo en ese momento, naturalmente pensé que sería una buena idea meterme con esa cosa, fuera lo que fuera, para ver de qué estaba hecha. Esto resultó ser un error. Entré al bosque con una daga, que pensé que me protegería, no sé qué estaba pensando. Me senté en un claro hasta que oscureció, cuando empecé a provocar a la cosa. Ya saben, cosas típicas que diría un adolescente, como eres una maldita cobarde y no creo en ti, y parece que todos le tienen miedo a nada porque el único fantasma aquí es un marica gigante. Ya sé, era bien genial, no hace falta que me lo digan. El único problema para mí fue que lo que estaba haciendo funcionó. El bosque se quedó en silencio. Más silencioso de lo que jamás lo había escuchado. Después, a la distancia, escuché el crack, crack, crack de algo pesado dando pasos lentos y metódicos hacia mí, quebrando ramas bajo sus pies. Yo seguía siendo valiente. Me mantuve firme. Cuando el sonido llegó a como 9 metros de distancia de mí, escuché un árbol caer al suelo, seguido por el mismo crack, crack, crack. Empecé a ponerme nervioso en ese punto. Si podía tumbar un árbol, podía lastimarme seriamente. Los pasos empezaron a acelerarse. Crack, 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 crack. Una sensación de pavor me invadió en ese momento, algo que experimenté más adelante cara a cara. Me oriné encima, dejé caer la daga y corrí a casa. Mencioné que estaba solo en casa esa noche. Entré, cerré la puerta de golpe detrás de mí, le puse seguro, le puse el cerrojo, me cambié de ropa y me metí a bañar. Mientras me estaba bañando, empezaron los ruidos. Era como si algo con garras grandes estuviera rasguñando el costado de la casa. A veces golpeaba la casa con la fuerza suficiente como para tirar fotos de las paredes. Me puse mis audífonos y me acurruqué en mi cuarto hasta que mi mamá llegó a casa, que fue cuando los ruidos se detuvieron. No le dije nada.
A la mañana siguiente miré afuera y no había ningún rasguño en el costado de la casa, ni tampoco había las abolladuras que uno esperaría de algo golpeándola con esa fuerza. Caminé hasta el claro donde había estado y encontré mi daga enterrada hasta el mango en un árbol. Intenté sacarla, pero no cedía. En mi última visita a ese lugar ya no estaba ahí. Nunca más volví a entrar al bosque de noche. Episodio 6, el encuentro. Las cosas estuvieron tan tranquilas como siempre después de eso, aunque el heavy metal viniendo de nuestras paredes seguía sonando tan fuerte como siempre. Para este punto ya había empezado a escuchar metal yo mismo, así que no me molestaba tanto como el resto de la familia. Pero, diablos, quiero llegar directo a la parte importante de esta sección. Estábamos en la casa de mi abuelo la Nochebuena después de mi experiencia en el bosque. Nos fuimos y estábamos manejando a través de una sección boscosa cuando mi mamá vio algo en los faros. El tiempo pareció ir más lento cuando lo vi. Fue caminando cruzando el camino, de una zona boscosa a otra. Todo el encuentro no pudo haber durado más de 15 segundos, pero se sintió como 15 minutos. Se quedó parado a como 3 metros de nosotros. Su cuerpo era de forma humanoide, pero estaba hecho enteramente de oscuridad. Zarcillos de oscuridad se desprendían de su cuerpo cuando los faros lo golpearon. No estoy seguro si eso lo causaron los faros o si era simplemente algún aspecto extraño de la bestia. Sus brazos se movían notablemente, aunque de una manera que me es difícil de demostrar adecuadamente. Todo su rango de movimiento parecía extraño y antinatural para mí. Me llené de pavor. Se dio la vuelta y me miró, sus ojos eran 2 carbones brillantes, flotando en la oscuridad física que era su cuerpo. La cabeza se giró, pero no de la manera en que la tuya o la mía lo harían. Era más como si los ojos se hubieran desplazado, es muy difícil de describir. Hice contacto visual con esa cosa durante lo que se sintió como una eternidad. Entonces miró hacia adelante y volvió a caminar de vuelta hacia el bosque del otro lado del camino. El tiempo volvió a la normalidad y la sensación de pavor se fue. Todos nos miramos unos a otros con un ¿viste eso? En la cara. No dijimos una sola palabra al respecto hasta que llegamos a casa. Hoy en día, cuando saco el tema con mi mamá, dice que fue un mapache. Pero la mirada en sus ojos me deja saber que ella recuerda, y eso es todo lo que quiero, saber que no estoy loco. No la he vuelto a ver desde entonces, aunque el miedo nunca me ha abandonado. Episodio 7, el seguimiento. Nos mudamos un año después de eso. Me fui a la universidad pero mantuve contacto con mi amigo que vivía en la zona. Se volvió obsesionado con la cosa en el bosque durante ese periodo. Solía salir al bosque de noche con nada más que una grabadora y unas velas. No sé si alguna vez captó algo, y para ser honesto, no querría escucharlo si lo hizo. Las últimas palabras que me dijo fueron, salí al bosque y le prometí mi alma si me daba nombre de la chica que amaba. La consiguió, pero eso lo destruyó. Ahora es un drogadicto acabado que vive día a día comiendo de botes de basura y robando para conseguir una dosis de lo que sea que pueda conseguir. Era la persona más inteligente que conocí. Desde entonces me he mudado de vuelta a una zona a 10 minutos en auto de donde ocurrieron estos eventos. Me interesa ir de regreso en algún momento, pero no sin refuerzos. Si voy, publicaré los resultados en este foro.